Quiero empezar este programa diciéndole que muchas veces aquellos que no pueden recordar su pasado probablemente están condenados a repetirse. La pregunta que viene detrás de esa sentencia es: ¿qué le pasa a aquellos a los cuales les está vedado su propio pasado? Los cuales no tienen ningún tipo de registro de aquello que de alguna manera formó parte de su vida antes de que se la dieran. Y quiero empezar el programa de hoy hablándole de una persona, el protagonista de nuestra historia, que se llama Juan Preciado. Juan Preciado es el protagonista de una novela cuyo nombre es Pedro Páramo y que escribió hace muchísimo tiempo, a mediados del siglo pasado, un genial escritor llamado Juan Rulfo, escritor mexicano, un escritor exquisito, alguien que a todas luces ha dado en esta novela una de las mayores obras de la literatura, por lo menos de habla castellana. Juan Preciado es el protagonista. Juan Preciado arranca con esta historia prácticamente prometiéndole a su madre que está moribunda en ese lecho, prometiéndole que va a regresar. Él nunca había estado perdido en el medio de México, un pueblo ficcional, un pueblo imaginario, pero la patria misma de la mamá de Juan Preciado, que se llama Dolores, que está muriendo en esa cama y que le pide a su hijo que no solamente vuelva a su pueblo natal, sino que además vaya al encuentro de su padre Pedro Páramo, que vive en ese lugar. Por supuesto, esta promesa no puede cumplirse, porque cuando Juan Preciado llega a Comala, cuando Juan Preciado se hace presente en ese pueblo, descubre y le cuentan que su padre ha muerto hace muchísimo tiempo, que Pedro Páramo ha fallecido hace mucho ya, pero que ha sido una de las personas más importantes, más gravitantes en la historia de Comala. El pueblo es descrito por Juan Rulfo como una especie de desolación permanente, la tierra es infértil, hay una sequedad que es realmente importante, el viento parece consumirlo todo, pero sobre todo la descripción va a hacer referencia a que en Comala es más caliente que el infierno mismo. La temperatura, por supuesto, es altísima, pero sobre todo lo que transmite Comala, lo que transmite Rulfo cuando describe ese pueblo es la desolación permanente. Y claro, en ese contexto, cuando Juan Preciado se hace presente en ese lugar y empieza a preguntar por su padre, por Pedro Páramo, se va a encontrar con esas voces, se va a encontrar con esos personajes que le van a ir saliendo al encuentro y que sí le van a aportar información, le van a hablar sobre su madre cuando era joven, le van a decir qué es lo que pasó durante todos esos años ahí en Comala mismo, pero además va a empezar a reunir información sobre Pedro Páramo. Pedro Páramo, su padre, parece ser que era una especie de señor feudal en ese lugar, que era una especie de cacique, así lo llama Rulfo en la historia, y que no solamente era autoritario, no solamente era violento en las formas en las cuales se manejaba, sino que además en gran medida había hecho fortuna a partir de una herencia, había heredado una especie de rancho, una hacienda, porque era incluso un poquito más importante, que se llamaba La Media Luna. Y fue a raíz de esto que empieza a crecer el patrimonio de Pedro Páramo y que él mismo se transforma en una especie de tirano, un tirano que gobernaba de facto ese pueblo que se llama Comala y donde todos parecen obedecerlo, donde todos parecen respetarlo, pero más temerle. Imprime un miedo enorme en todo lo que era esa pequeña población que vivía prácticamente de esa hacienda y que se llamaba La Media Luna. En ese contexto también se entera Juan Preciado porque va encontrándose con distintas personas en ese pueblo, algunos lo alojan en su casa, otros directamente le salen al encuentro y le hablan y le cuentan. Parece que todo el mundo sabe lo que vino a buscar, que vino a saber sobre su padre, y se van a terminar enterando que al principio de todo en esta historia, su padre se casa por conveniencia con su madre, que es la familia de Pedro Páramo la que tiene una deuda con los Preciado y que para pagar esa deuda
deuda es que entregan prácticamente a su hijo mayor, a Pedro Páramo, y ahí arranca la historia de la cual justamente tiene su lugar, su origen, Juan Preciado. No solamente se va a enterar de eso, va a ir reconstruyendo lentamente la historia de su padre, un padre que se va a separar de su madre muy pronto, y que después va a tener un amor en su vida, y ese amor se llama Susana San Juan. La historia va a ir recorriendo transversalmente los distintos testimonios. La historia misma va a ser, uno podría pensar, una historia que va de mayor a menor, porque Pedro Páramo, este señor omnipotente, esta especie de hombre violento, autoritario, un déspota mismo de ese lugar, va a dejarse morir lentamente cuando su amor imposible, ideal, que es Susana San Juan, termina falleciendo en ese lugar. La pregunta que subyace permanentemente cuando uno lee esta historia maravillosa, que está exquisitamente bien escrita, las voces que se enhebran en esa historia nos abren justamente un interrogante y empezamos a entender lentamente quizás el dato clave, el dato que de alguna manera nos va a dar la certeza de que ahí está pasando algo, que ese pueblo no es un pueblo más, que es una especie de pueblo fantasma y que todas y cada una de las personas que le salen al encuentro a Juan Preciado, que todas esas personas son fantasmas, que ya han muerto, que son evocaciones, que son recuerdos, que le van dando forma a lo que fue la vida de su madre, pero también a lo que fue la vida de su padre. Ahí está una de las claves enormes que tiene Pedro Páramo para poder meterse en esta historia y sobre todo para poder entender que Juan Preciado es una especie de puente entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, entre el pasado y el presente. Mire, hay un elemento central en la historia que yo quiero traer hoy y que nos sirve para analizar un poquito la realidad, y es el elemento de la violencia, pero la violencia entendida y casi en relación misma con la deuda. Hay un factor que tiene que ver con la deuda en toda la novela, porque es la deuda lo que pone en marcha quizás en algún punto. Uno podría pensar la historia misma. Juan Preciado se hace presente en ese pueblo porque le promete a su madre y su madre le dice: tenés que ir al pueblo y tenés que cobrarle caro a tu padre el olvido al que nos sometió. Pero también está la deuda en ese matrimonio por conveniencia que también arranca la historia y donde Pedro Páramo tiene que pagar una deuda de su familia y por eso entonces termina casándose con Dolores Preciado, que es la mamá de Juan Preciado, que es el protagonista de esta historia. La deuda y la violencia tienen una relación que a veces se analiza bastante poco. La violencia es entendida en un punto como algo que viene de afuera en esta historia, como algo que impone Pedro Páramo al resto de los que habitan justamente en Comala, pero al mismo tiempo es asumida esa violencia por parte de los habitantes de Comala como algo que tienen que expiar, como una culpa que está permanentemente sobre sus cabezas y que ellos tienen que expiar y vagan sin rumbo como almas sin pena. Por eso también la referencia a lo fantasmal, porque obviamente digo, aquella sociedad, aquel pueblo que está sometido a la deuda moral, a la deuda inventada, ficcional, que trae muchas veces la violencia, bueno, de todas formas es una manera que uno podría pensar que tiene un correlato en nuestra actualidad. Aquel pueblo que está sometido por la deuda es un pueblo que no tiene autonomía, es un pueblo que vaga sin rumbo y es un pueblo al cual le cuesta tomar las determinaciones mirando a un futuro. En una Argentina que ha sido en los últimos años más desigual y menos inclusiva, en una Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, habrá que recordar muy bien este presente para no repetirnos en el futuro.